Cantando. Buenos días, Laura. ¿Verdad, Pau? ¿Dónde estás? Ya te me fuiste. Sí, doctor. Eso. Ok, está bien. Hay que empezar con ánimo esta recta final. Vamos a aprovechar, aunque sea ya muy tarde, pero logré entrar. Y vamos a aprovechar a revisar. No sé si ya están ahí en la pantalla. Sí, doctor. Ok. Entonces, les decía, vamos a platicar de la parte complicada que a lo largo del tiempo lo he logrado detectar, que es cómo clasificar a los pacientes tanto para asma como para EPOC, que es lo que suele ser difícil, porque el aspecto de fisiopatología o el aspecto de la introducción de las situaciones epidemiológicas suele ser, la verdad, fácil para ustedes, pero ya en la parte importante en desmenuzar la clasificación y cómo hacerlo correctamente es donde a lo largo del tiempo he detectado la mayoría de las deficiencias. Entonces, el asma va a tener un componente de tipo inflamatorio, genético, y entonces por lo general vamos a encontrar gente en la familia que va a tener la enfermedad, a veces no como tal, como asma, pero va a tener algún tipo de enfermedad alérgica, rinitis, dermatitis, que tienen un fondo eminentemente alérgico. Entonces, como dice acá, es una enfermedad inflamatoria de la vía respiratoria ubicada a los grandes bronquios. En alguna época se le denominó asma bronquial, pero bueno, realmente ya se le ha quitado el término bronquial, puesto que se sabe que afecta principalmente en la vía aérea grande, que son los bronquios, entonces la denominamos simplemente como asma. Entonces, dice aquí su texto, parece haber una buena relación, una relación directa entre el grado de la inflamación y la frecuencia de la intensidad de los síntomas, es decir, a mayor inflamación, mayor grado de síntomas. Y esto inicialmente dio origen a que, hagan de cuenta, así como ahorita había expertos en asma, hagan de cuenta que ustedes son los más connotados y destacados asmólogos a nivel mundial, y los reunieron hace ya casi 20 años y los sentaron en una mesa a platicar de asma, y de ahí salen las guías que se llaman GINA, G-I-N-A, la Iniciativa Global para la Enfermedad Obstructiva. Es una guía que se actualiza ya tradicionalmente cada año, y entonces donde se hacen mesas de trabajo y se revisan los aspectos fisiopatológicos y sobre todo los aspectos de clasificación y de tratamiento durante los último año prácticamente, porque la guía se actualiza cada año. Entonces, en su más o menos como por ahí del 2008, 2007, se hace o se platica en relación a esta guía, donde dio origen a la primera clasificación de asma, en la cual la gravedad de la enfermedad se determinaba principalmente con el grado de obstrucción medido. Esto es el flujo expiratorio máximo, que esto lo hacemos con un aparato mucho más sencillo que se llama flujómetro, pero para lo ideal, para no es tan caro pues una espirometría o un espirómetro, lo ideal es hacerlo a través de la medición del volumen exhalado en el primer segundo, o VEF1, que fue lo que platicamos antes de hablar de espirometría.
perdón, de gases arteriales, que era la espirometría. Entonces les decía, ¿cómo van a tener un patrón obstructivo hablando de espirometría? Con una relación del FEB1 con Un PEP1 menos de 70. con el BEF1 menor al 70%. FEB1 menor a 70%, ¿ok? FEB1 menor a 70%, bueno, la relación FEB1-FBC menor a 70%. Y eso ya por sí solo es obstrucción. Ahora, les dije, para saber el grado de obstrucción, lo que vamos a hacer es valorar cómo está el FEB1. Entre más bajo esté el FEB1, más obstruido está el paciente. Y en ese grado, pues va a estar más complicado su caso, va a estar más grave. Entonces, la primera clasificación de asma se basó en el grado de obstrucción y la frecuencia de los síntomas. Esta primera clasificación posteriormente fue desechada por la misma guía y por otras porque era imprecisa. La verdad, aún en el campo de la neumología, si nosotros le preguntamos a los neumólogos en relación a esta clasificación, nadie nos podemos poner de acuerdo a qué darle más peso. Y ahorita les voy a enseñar el cuadro. Tal vez esta clasificación se desechó porque era imprecisa. El asma es una enfermedad heterogénea y cambiante a lo largo del tiempo, y sobre todo los que son asmáticos o conocen gente asmática saben que es episódica. El asma ahorita en este momento es sintomática, me refiero a que por la época del año en la que estamos, octubre, noviembre, diciembre, es cuando hay un poco más de cambio de clima, lluvias, frío, baja la temperatura, y entonces es cuando en las épocas del año los asmáticos suelen tener mayor recaída. En consecuencia, no es fácil clasificar el asma de una manera uniforme, porque, por ejemplo, en abril o mayo, que es o verano, que es donde los asmáticos prácticamente están asintomáticos, pues pasan de una clasificación de ser asmáticos graves a ser intermitentes, y eso no es muy coherente. Entonces, por eso es que esta clasificación perdió su interés por ser poco precisa. Y algunos casos, pues, no coincidían con el grado de los síntomas y el grado de la obstrucción funcional. Es decir, había pacientes casi nada sintomáticos, pero con una espirometría muy mala, que era lo que yo les decía. En este aspecto, cuando a un neumólogo le preguntas, bueno, tienes una espirometría con un BEF1 de 40%, que eso ya es muy grave, es un asma persistente, de acuerdo a la espirometría, pero el paciente está asintomático, entonces no sabías dónde clasificarlo, porque el paciente está totalmente asintomático, pero la espirometría está muy obstruida. Entonces son los datos o los momentos donde esta clasificación empezó a tener problemas, pero ¿por qué se las enseño? Sigue vigente. Año con año, así reiterativo, año con año, suele ser pregunta o caso de los exámenes nacionales de residencia. La siguen preguntando, por eso no la he quitado del algoritmo de enseñanza, porque es una clasificación que sigue siendo vigente. Entonces aquí tenemos la clasificación y dice asma clasificada en 4 niveles. El primero de ellos es asma leve intermitente, y luego ese es el intermitente, el nivel 1, y luego viene el persistente, que se va a clasificar en 3 categorías: leve, moderado o grave. ¿Y qué va a ir variando? Vamos a ir viéndolo respecto a la espirometría. El intermitente va a ser aquella persona que tiene síntomas o reconoce los síntomas menos de una vez por semana, tiene síntomas nocturnos menos de 2 veces en el mes, tiene el valor de la espirometría más del 80%,
y la variabilidad de la flujometría. ¿Qué significa eso? Hagamos el ejercicio. Si tenemos una espirometría que tiene 85% en la mañana, la repetimos por la noche, y la variación por la noche es de, aquí era 85 y en la noche es de 75. Doctor, Disculpe. disculpe, ¿Qué pasó? es que nada más se ve el texto donde dice valoración y estratificación del paciente. A ver. Valoración. Ah, qué raro, porque ya pasé la segunda pantalla. A ver, No se actualizó. Ya está. Entonces les decía, estos son los niveles 1. Esta es copia literal tomada de su libro para que no nos complicáramos. Entonces les decía, se clasifican asma leve e intermitente y luego vienen los grados persistentes, que va a ser leve, moderada y grave. Y lo que va a ir cambiando es el valor de FEB1 o FEM, flujo expiratorio máximo. En el leve intermitente va a ser mayor a 80%, en el persistente va a ser mayor a 80%, pero tiene otras características clínicas que ahorita las vamos a ver. En el moderado va a ser de 60 a 80%, y en el grave menos de 60. Aquí hay un error en el texto, debe de ser menos de 60 para que sea correcto. Entonces, les decía, la variabilidad medido a través de una flujometría quiere decir, si en la mañana tuviste 80%, en la noche te haces otra flujometría y va a tener 70%. La diferencia es de 10%, que es lo congruente. Aquí dice, la variabilidad de la flujometría es de menos del 20% respecto a la de la mañana y respecto a la de la noche. Eso quiere decir flujometría. Y estos, no sé si los ven, si está abierta mi cámara. Este es el flujómetro. ¿Sí lo ven? Sí, doctor. Sí, doctor. Es un tubito que tiene un pistón y entonces viene una escala graduada y lo que hace el paciente es meter aire y luego soplar y se genera un valor. Y entonces ese valor es el que va a medir en relación a la variabilidad entre un 20% menor a 20% para que consideremos que es un asma intermitente. Entonces, enfóquense para que platiquemos mañana y no estemos perdidos a revisar estas dos clasificaciones, que es de acuerdo al grado de la severidad y la otra que es de acuerdo al grado de control, para que las revisemos y platiquemos de ellas y hagamos un pequeño taller de clasificación del asma. ¿Sale? Sí, está bien, doctor. Bueno, así vamos a dejarlo el día de hoy. Claro, Y doctor. mañana seguimos Gracias. hablando de asma y fue una pequeña introducción. A ver si mañana no tenemos tanto problema como hoy para lograr enlazarnos. Entonces, sigan disfrutando su universidad virtual. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias, doctor. Pero es por su bien, no los quiero ver en sexto, ¿sabes? Nada más, cuando ya estemos en séptimo, llegan a saludarme para que los conozca en físico, para que nos tomemos la foto del grupo, porque luego dicen que nada más consentía a los de la competencia. Con ustedes no me tomaban fotos, así es que cuando ya pasemos al séptimo y estemos en la universidad, llegan a que nos tomemos la foto. Bueno, nos vemos entonces mañana. Estoy en esta parte porque si no, se van a perder. La parte de clasificación, si no lo revisan, no van a saber ni de qué les estoy hablando. Entonces, nos vemos mañana, chavos. Chavos y chavas. Como de esta hora, ¿no? Mañana. Gracias, doctor. Feliz día. Gracias. Hasta luego.